unos 30 minutos, estimo, y es para hablar de Ludwig von Mises de una manera bastante llevadera, una manera bastante buena, especialmente para el libro de este importante autor que es llamado Políticas Económicas, de Ludwig von Mises. Este es un libro que literalmente me cambió la vida. Yo estaba bastante joven, hace 10 años, justo el 2015, lo pillé este libro en una venta de libros usados, en una casa, una familia, tenía como su venta de garaje y ahí lo pillé. Me llamó la atención un poco políticas económicas, nunca había escuchado sobre Ludwig von Mises, pero estaba a 5 bolivianos, entonces por ese motivo lo compré. Y lo leí, y desde que lo leí este libro, ya me fui modelando y guiando hacia las ideas de la libertad. Estaba en la universidad, estaba estudiando economía, y en ese momento estaba en la universidad pública, primeros años, y estaba, los docentes era todo o Keynes o Marx, o Keynes o Marx, o Keynes o Marx, pero muchas de las cosas que decían no tenían mucho sentido para mí. Entonces, pues desde eso, políticas económicas, y de ahí ya comencé a involucrarme más con el tema de las ideas de la libertad hace 10 años, justo en abril del 2015. Por ese motivo hablé con Esteban para poder hacer una pequeña actividad acerca de este libro de políticas económicas. Políticas económicas es una recopilación de los 6 seminarios que brindó Ludwig von Mises en 1959 en Buenos Aires, Argentina. Él fue invitado por, por el doctor Alberto Venegas Lynch. Es muy importante, una persona muy importante, un economista, un filósofo muy grande, muy importante, y también es el padre de Alberto Venegas Lynch, hijo. Si alguna vez escucharon a Milei hablarle, él siempre lo llama como el prócer de la libertad en Argentina, al hijo. Y su padre lo invitó a Buenos Aires. Acá voy a leer una parte del prólogo. Este es un, este libro está hecho por su esposa. Su esposa es la que recopiló todos estos seminarios y lo trajo en este libro que es bastante simple de leer. A finales de 1958, el doctor Alberto Venegas Lynch invitó a mi esposo a dar una serie de conferencias en la Argentina y me invitó a acompañarlo. Este libro contiene todo lo que mi esposo les dijo a cientos de estudiantes argentinos en esas conferencias. Llegamos a la Argentina algún tiempo después de que Perón se hubiera visto obligado a abandonar el país. Había gobernado destructivamente y terminó por destruir completamente los cimientos económicos de la Argentina. El gobierno que le siguió no fue mucho mejor. La nación estaba lista para recibir nuevas ideas y mi esposo estaba igualmente listo para proporcionárselas. Bueno, el libro, Políticas Económicas, se basa en 6 seminarios. Vamos a hacer dos de estas actividades, dos de estos conversatorios, y vamos a tomar 3 seminarios hoy día y la próxima semana vamos a realizar los otros 3 siguientes. Bueno, también este libro fue bastante popular, por así decirlo, en redes hace un año. Acá vamos a verlo en mi pantalla de PowerPoint. Políticas económicas. Bueno, me llamo Manuel, para los que no me conocen, Manuel Clery, y de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, él fue invitado, él fue a Buenos Aires, ahí es como la prensa de ese entonces de Buenos Aires, de Argentina, lo retractó, para hablar de la libre empresa. Acá tenemos el libro. Es Política Económica, Ludwig von Mises. Si alguno de ustedes sabe inglés, lo puede descargar de manera gratuita en el Mises Institute. Ahí lo tienen. Es de manera gratuita. O si no, también lo pueden buscar a través de Unión Editorial. Hay muchas de estas librerías, pequeñas bibliotecas que lo tienen, que trabajan con Unión Editorial. Sobre todo en La Paz he visto este libro bastante. O lo pueden encontrar, pienso que en muchas de estas bibliotecas. Y acá podemos ver a la derecha, Mises, y acá tenemos a un luchador de artes marciales brasilero, Renato Moicano, que recomendó la lectura de este libro justo cuando estaba en un campeonato, en el Ultimate Fighting Champion 300, y se volvió muy llamativo. Él recomendó este libro para que todas las personas lo pudieran leer, y desde ahí
sobre todo el año pasado, hace 10, 11 meses, si no recuerdo, fue como un trending topic, sobre todo en Twitter. Los seminarios. Se basó en 6 seminarios: capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflación, inversión y la última sobre políticas e ideas. El día de hoy vamos a tomar el tercero, el cuarto, el quinto, que es intervencionismo, inflación e inversión. Un rato voy a apagar mi pantalla porque mi computadora me está haciendo renegar, la cámara, perdón. Entonces va a ser un poco más rápido esto. Políticas económicas. Por favor, si tienen alguna pregunta, si quieren dar algún ejemplo de lo que vamos a hablar sobre intervención, sobre inflación, simplemente levanten la mano, prendan sus micrófonos. Y como dije, es un conversatorio, no es solo para que yo esté hablando todo el tiempo, sino que también ustedes pueden aportar, pueden preguntar, pueden dar ejemplos, eh, cualquier tipo de, cualquier tipo de intervención que tengan. Por favor, no sean tímidos, y por favor háganlo. Bueno, el primer seminario bueno, el primero que vamos a tomar ahora fue de intervención, sobre intervencionismo del Estado. Sobre el intervencionismo, para Mises, el intervencionismo es una actitud, es una política de un gobierno que consiste en extralimitarse de las que deberían ser sus funciones en el orden político. Cuando el gobierno quiere encargarse de más asuntos, sobre todo asuntos económicos, más, sobre todo que van sobre de preservar el orden público o de asegurarse el cumplimiento de los contratos, cuando va más allá de estas funciones minimalistas de un Estado, cuando el gobierno, entonces el gobierno y el Estado caen en lo que Mises denomina intervencionismo, en querer controlar distintos aspectos de la economía para perseguir aquellos objetivos de la política económica que se fije el propio gobierno. Eso es algo que lo estamos viendo en Bolivia, que lo estamos viendo en Latinoamérica, que lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Desde, desde hace ya décadas siempre se buscó la idea del Estado, ¿no? Del Estado presente, como le dicen, en muchos de estos sectores económicos. Pero, ¿cuál es el problema del intervencionismo para Mises? Pues se trata de un problema doble, tanto estático como dinámico. El problema estático es que en general el intervencionismo no alcanza los propios objetivos que se marca a sí mismo. Por ejemplo, si el Estado quiere que la vivienda, que la comida, que sea más asequible para un conjunto de personas, y para lograr ese objetivo, el Estado establece controles de precios. Hay un libro que se llama 4000 años de historia de controles de precios y ninguno funcionó. Lo único que provocaría, por ejemplo, sería la reducción de la oferta y por tanto que haya menos oferta, y con el paso del tiempo, a un mediano plazo, los precios vuelvan a subir. Entonces, mientras más se controla, más se desincentiva a la producción y existe la escasez. Donde hay mayor control del gobierno, existe siempre mayor escasez. Y generalmente ya ahí, cuando ya existe eso, ya comienza por ejemplo, cuando no hay mucha vivienda privada, ya comienza como la vivienda pública. Por ejemplo, acá da un ejemplo Mises acerca de eso. Lo que señala Mises es que dinámicamente el intervencionismo tiende a autoagravarse porque genera nuevos errores que, lejos de atribuirse a la intervención original, son atribuidos al mercado y que por tanto sirven como la base para justificar nuevas intervenciones del Estado, hasta que el Estado finalmente controla vastos sectores de la economía, acercándose a lo que podríamos denominar como una economía socialista. Acá en Bolivia tenemos un ejemplo bastante nuevo, sobre todo que es el tema del el control de las exportaciones de carne. Hubo, debido a los desmanejos económicos, hubo escasez de carne y los precios se fueron a las nubes. Lo primero que hizo el gobierno, en vez de aceptar los errores de sus políticas económicas que llevaron a este gran incremento del precio, lo que hicieron fue culpar. Hay declaraciones del presidente Catacora culpando a los cambitas, a la casera, a los intermediarios, pidiéndoles que se rebajen las ganancias. Culparon a todos menos a ellos mismos. No pudieron reconocer que su intervencionismo fue lo que ocasionó eso. Y seguimos todavía en ese esquema, ¿no?
que se sigue interviniendo, que se sigue prohibiendo la exportación de carne y que a plan corto plazo sí, quizás ya el precio va a estar un poco más estable, pero ya a un medio plazo, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir en ganadería? ¿Quién va a invertir en este sector? Sí, no va a poder ni siquiera a veces recuperar su propia inversión. Luego, cuando fracasen su política económica, no darán marcha atrás, no darán marcha atrás, exacto. Van a continuar y continuar y continuar. Nunca, nunca va a ser el error de ellos. Al final de este proceso puede llevar una economía cada vez más centralizada y controlada por el Estado. Bueno, ese es como un resumen bastante, bastante corto acerca de lo que él escribe en el tema de intervencionismo. Si tienen más ejemplos, ahora o al final igual me lo pueden dar, pero más que todo es igual se escucha de otros países, ¿no? El control de los precios de los alquileres, sobre todo en España, ¿no? En España estuvo los últimos días, tengo algunos amigos españoles y veía en sus redes, en Instagram, que había marchas y marchas pidiendo que se controle, que se expulse a los alquileres turísticos, que se expulse a Airbnb y todo, pero todos estos controles nos sirven. Por ejemplo, en Argentina fue así el año pasado y Milei sacó todos estos controles y los precios de los alquileres en Buenos Aires ahora están de caída libre. Bueno, vamos a pasar a la cuarta conferencia, que es inflación. Mises define la inflación como la pérdida de valor del dinero como consecuencia del incremento de su oferta y vincula el fenómeno de la inflación a la necesidad que tienen los gobiernos de crear nuevo dinero para financiar sus políticas públicas. Esto es lo que su definición de Mises. Generalmente la definición que escuchamos de inflación, sobre todo en las universidades públicas, es el incremento constante de los precios que van subiendo de manera constante. Pero no es así. Es al revés. No es el incremento de los precios, sino que es la pérdida del valor del dinero. Y eso es algo que lo estamos viendo ahora en Bolivia. Cada vez que hablan de la inflación es como que el precio del tomate subió, el precio de la carne de pollo subió, el precio del transporte subió, pero no hablan de lo que es el problema en la realidad, que es la pérdida del valor de nuestra moneda, que su poder adquisitivo está en caída libre. Y eso es, se va junto al tema del déficit público. Hace poco se publicó el déficit público boliviano, que está en el 10% negativo. Tenemos un déficit del 10%. Y también con el tema de la ley de presupuestos, que para financiar gran parte de este gasto público del gobierno gigante que tenemos, están yendo al tema de la, como dice mi ley, de la maquinita de imprimir. Por eso no están nerviosos, siempre están como, siempre que salen los miembros del gobierno, es como que no es un problema económico de Estado, no es un problema estructural, solamente dicen que es la falta de dólares, porque saben que todos sus gastos en bolivianos le pueden imprimir, pedir al Banco Central de Bolivia, que ya no es independiente de ninguna manera, que imprima, que imprima, que imprima, y que esa es su manera de pagar sus gastos y su déficit público. La inflación también dice que, por ejemplo, MICE dice que los gobiernos pueden financiar sus programas de gasto público a través de tres vías: subiendo impuestos, que es completamente impopular, emitiendo deuda, que lo están viendo en el Parlamento, le están bloqueando los créditos o creando nuevo dinero. Y el gobierno se está yendo a esto. No tenemos lastimosamente muchas informaciones sobre o estadísticas que da el Banco Central de Bolivia, porque ya desde el 2023 ya lo comenzaron a restringir y restringir y restringir, y eso es lo que aumentó la especulación en este tema. Este fenómeno está directamente relacionado con una decisión política. Los gobiernos suelen recurrir a la creación de dinero para financiar su gasto público, cuando no quieren o no pueden hacerlo mediante impuestos o deudas. Voy a tomar un poco de agua. También Mises acá en el libro explica que esta es la más tentadora forma del que tienen los gobiernos para gastar, porque no tienen que aplicar estas medidas impopulares. Al imprimir dinero, el impacto económico queda más disfrazado y se distribuye de manera menos evidente entre la población. Pero que este coste quede oculto
o medio oculto no significa que no exista. De hecho, el precio lo paga toda la sociedad, especialmente quienes tienen ahorro en esta moneda, en la moneda que se está depreciando, ya que el valor de su dinero disminuye. En otras palabras, al emitir dinero sin respaldo, el Estado logra ampliar su capacidad de gasto a costa del empobrecimiento silencioso de los ciudadanos. Se trata de una forma de redistribución encubierta. El gobierno gana poder adquisitivo mientras los ciudadanos lo perdemos. Y eso es lo que está sucediendo. Cada 2 semanas, cada semana hay marchas de los distritos, de los vecinos, de todos yendo ahí pidiendo control. Eso sucede en Sucre, he visto bastante. Todos los letreros que están piden control, control a las caseras, control en los mercados, control en todo lado. Pero porque entienden eso, ¿no? Que los precios están subiendo, pero en realidad es de nuestra, pienso que obligación, hacer entender a todas esas personas que no es así. No es que los precios están subiendo, es que el valor adquisitivo, del poder adquisitivo de nuestra moneda se está devaluando. Y todo esto está directamente correlacionado al Banco Central de Bolivia, imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Eso es algo también que tenemos un ejemplo en Argentina, ¿no? Por ejemplo, Milei, el primer mes que fue presidente, bueno, durante las primeras 2 semanas, tuvo una inflación del 25%. ¿Por qué? Porque también el Banco Central cubría el déficit de la Argentina. Pero el primer mes, déficit cero y la inflación va cayendo, ¿no? Ahora está en rangos del 2, del 3, que es altísimo, pero comparado con lo que estaba en fines de 2023, ya está en constante bajada. También este es un mecanismo que los gobiernos utilizan para eludir responsabilidades. Cuando los precios comienzan a subir, como consecuencia directa de esta emoción monetaria, suelen culpar a los empresarios por el aumento del costo de vida, cuando en realidad los responsables de la inflación son ellos mismos, por haber devaluado la moneda al inyectar todo este dinero en la economía, sin ningún tipo de respaldo productivo. Mises también enfatiza que la inflación no es un fenómeno inevitable. Ya comienzan a hablar que la guerra, que el precio del petróleo, que la sequía, que las inundaciones, que los bloqueos. No, todo esto no es una maldición que viene inexplicable, sino que es una elección deliberada que los gobiernos, que este gobierno, sobre todo en Bolivia, opta por inflar la moneda porque es una forma de financiarse sin enfrentar rechazo popular. ¿Por qué? Porque le echan la culpa a todo el mundo, le echan la culpa a los empresarios, a todos, menos a ellos. Es la mejor manera de financiar su gobierno sin ensuciarse las manos. También por esto Mises subraya que la sociedad debe comprender las verdaderas causas de la inflación. Solo cuando nosotros entendamos que esta práctica empobrece a todos menos al Estado, podemos exigir que se renuncie a ella como una herramienta de financiamiento. En últimas instancias, si la población, si nosotros tomamos conciencia, podemos ejercer presión para que existan leyes que ningún gobierno, ni este ni los próximos que vengan, pueden utilizar esta vía dañina y nefasta a la que no se debería recurrir nunca para financiar los gastos de un gobierno que tiene, sobre todo un gobierno deficitario, ¿no? Como por ejemplo es el actual gobierno que tenemos en Bolivia. Y la tercera que vamos a tomar ahora, que vamos a hablar, es sobre la inversión extranjera sobre todo. Si partimos de que la premisa que de uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico de cualquier sociedad, de cualquier país, es la acumulación de capital, la formación de capital, y que dicha acumulación depende directamente del hábito del ahorro, entonces resulta lógico plantearse qué ocurre en aquellas sociedades donde el nivel de ahorro interno es insuficiente. Es decir, que cuando no podemos lograr generar una cantidad significativa de ahorro que permita a estos canalizar estos recursos, estos ahorros, hacia una inversión productiva y en consecuencia acelerar la adquisición de medios de producción, mejorar la infraestructura productiva y elevar la productividad de la fuerza laboral de nuestro país. Entonces ahí estamos enfrentando, como lo estamos haciendo ahora, un límite estructural a nuestro propio desarrollo económico. Ante esta situación, Mises explica que la vía más racional para superar este obstáculo es la inversión extranjera.
El capital que proviene del exterior puede desempeñar un papel clave en el fortalecimiento del proceso de acumulación interno, ya que al introducir a nuestra economía permite financiar proyectos de inversión que de otro modo no serían nada posibles. Bueno, en otras palabras, puede ser que el capital extranjero actúa como un complemento, no un sustituto, como un complemento esencial del ahorro nacional que es insuficiente, impulsando la expansión de la capacidad productiva y, si eso sucede, facilita el aumento del nivel de vida de toda la población en general. Por eso Mises enfatiza que a lo largo de la historia moderna, prácticamente todas las economías que han logrado desarrollarse con éxito lo han hecho gracias a mayor o a menor medida a la inyección de este capital, a la búsqueda de este capital, a la búsqueda del capital extranjero y que es un motor muy crucial, sobre todo para economías en desarrollo. Por eso, él sostiene, Mises, que no solo debe verse con recelo, que no se debe ver con recelo la entrada de capitales foráneos en un país, sino que por el contrario debe valorarse como una oportunidad positiva para poder lograr llegar a producir más. Incluso es muy necesaria para sociedades que buscan mejor nivel de desarrollo. En lugar de oponerse, de adoptar actitudes nacionalistas, como que se escuchen, no vienen a robarse los recursos, que vienen a saquear los países, sino que se debe crear un entorno que dé garantías y que reciba a estos capitales extranjeros. Bolivia es de lejos uno de los países en Latinoamérica, no estoy seguro, pero debe ser en el top 3 hacia abajo de los países que menos recibe capital inversión extranjera, ¿no? Ahí tenemos un problema bastante constante. También advierte que Mises que la llegada de capital exterior no está garantizada de forma automática, no es que simplemente van a venir. Quienes invierten en el extranjero lo hacen buscando una rentabilidad razonable y por los riesgos que se asumen. En Bolivia es altísimo, tenemos el riesgo país, uno de los riesgos países más altos, no sé si del mundo, pero de Latinoamérica, así de lejos. Creo que solamente nos sobrepasa Venezuela ahora en Sudamérica. Y que el requisito más básico para atraer inversión sostenible es ofrecer un marco legal e institucional que brinde seguridad jurídica, estabilidad normativa y respeto a los contratos. Los problemas surgen cuando estas condiciones no están aseguradas. Mises señala que tanto en la época en la que impartía sus conferencias, esto a finales de los años 50, eh, como es un ejemplo que incluso sucede ahora en muchas partes del mundo, el capital extranjero se enfrenta a amenazas significativas de ser objeto de todo tipo de expropiación. Esta puede adoptar diversas formas, pueden ser directas, como ya hemos visto. Recuerdan en la temporada, en el periodo de Evo Morales, cada 1 de mayo iba con el ejército a expropiar algo, o puede ser indirectas, privando a los inversores de la propiedad sobre sus activos, cargas fiscales excesivas, campos regulatorios súbitos que deterioran de manera rápida las inversiones de estas personas que se realizan. Cual sea la forma que se adopte, el riesgo de expropiación, ya sea legal, fiscal, regulatorio, genera desconfianza entre los inversores, lo cual se traduce en la disminución del flujo de capitales hacia el país, la realidad que vivimos ahora en Bolivia. Cuando un país se percibe como hostil hacia la inversión extranjera, lo que sucede es que se limita el ingreso de nuevos recursos, lo que frena el ritmo de acumulación del capital y en consecuencia ralentiza el desarrollo económico de la nación. Por eso concluye Mises este capítulo, que es fundamental, que los países que necesitamos este capital extranjero brindemos condiciones institucionales para la llegada de los mismos, porque sin esta inversión, el camino hacia el progreso será más lento y mucho, mucho más incierto. Bueno, a ver, ahora sí voy a dejar de compartir para que mi computadora no se cuelgue. Y esos son los tres capítulos bueno, los tres seminarios que vamos a hablar el día de hoy en este conversatorio corto. Eh, y para terminar por mi parte, vamos a leer un poco de la última parte de la conferencia que dio Mises, de su último. Él considera una
considero una muy buena señal que mientras 50 años atrás prácticamente nadie hubiera tenido el coraje de hablar en favor de una economía libre, haya hoy al menos en algunos de los países del mundo instituciones como lo son los centros de propagación de la economía libre, como por ejemplo el centro en vuestro país, que me invitaba a Buenos Aires para realizar algo. Por ese motivo, las cosas están cambiando también dentro de Bolivia y agradezco el gran trabajo que hacen organizaciones, instituciones, organizaciones como Generación Bicentenario u otras que trabajan muchísimo para poder esparcir las ideas de la libertad, que las necesitamos de manera bastante necesaria y crucial si queremos salir del pozo en el que estamos ahora en Bolivia. Bueno, chicos, si quieren comentar, si quieren preguntar, si quieren aportar, bueno, ahora es el momento. Ahora el momento los escuchamos. Hola Manuel, ¿me escuchas? Sí, sí, claro. Hola, Johnny. Mucho gusto conocerte y sí, te escuchamos. Bueno, mucho gusto Manuel, gracias por el conversatorio. Y bueno, quisiera dar unos dos ejemplos sobre el intervencionismo. Primero sería de los salarios. Es una intervención que se da muy nociva el salario mínimo y todo lo que tenga que ver con el precio que el gobierno fija en los salarios. Y otro ejemplo sería de los pasajes del transporte público, ¿no? Que el gobierno municipal en este caso nos fija los pasajes. Y bueno, sumando a eso, quisiera preguntarte sobre la inflación. ¿Cómo es el tema de cuál es la solución a la inflación? En todo caso, lo que leí es, bueno, que es el patrón oro sería una solución definitiva, volver al patrón oro. Quisiera saber tu opinión sobre eso, Manuel. Sí, obvio. El tema de los salarios, ¿no? Hay una correlación muy directa, ¿no? Entre mayores restricciones, mayores cargas, mayores tasas que tienen que pagar esto, los empleadores, que cada 1 de mayo lo suben, ni siquiera toman en consideración la situación económica de las empresas, de las pequeñas empresas, de las pymes. Todo eso está directamente correlacionado con el tema de la informalidad, ¿no? Entonces, es muy complicado, sobre todo para las personas que están ingresando al mercado laboral, poder hacerlo, ¿no? Mientras más restricciones, más intervención del gobierno, mayor informalidad y lastimosamente Bolivia es uno de los países del mundo que tiene mayor informalidad, ¿no? No estoy seguro, creo que estás entre 70 y 80%. Y al final son personas que trabajan sin un seguro médico, sin aportes para sus pensiones, que tienen salarios paupérrimos, que están ahí trabajando, incluso el tema del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo, que es algo que restringe, ¿no? Restringe sobre todo a personas que tienen quizás menos estudios, menos habilidades de poder ingresar y de poder ahorrar y poder generar un futuro mejor para ellas, ¿no? El tema de la inflación, eh, el patrón oro, el volver a que cada vez que emites tienes que tener un respaldo en oro, pienso que sería una opción que es muy buena, pero que también es una opción que es bastante complicada. Pienso que de momento lo que se debe hacer el siguiente gobierno, porque este no lo va a hacer, es estabilidad macroeconómica. Tiene que presentar un plan desde el primer día sobre la eliminación del déficit público. Solo eliminando el déficit público, solamente de esa manera se va a generar confianza y las cosas ya van a comenzar a ir a mejor. También el tema de la independencia del Banco Central de Bolivia. En todos los países del mundo, el Banco Central debe ser una entidad, una institución completamente independiente. El gobierno no debe decirle nunca, me falta 5.000 millones de bolivianos, imprímelo, ¿no?
es un tema también de institucionalidad, ¿no? Ya vemos que las ideas del gobierno desde Evo Morales es como la toma, ¿no? La toma del control de todas las instituciones y se destrozó completamente la institucionalidad. Entonces hay que hacer un trabajo bastante grande en eso, que el Banco Central de Bolivia vuelva a ser una institución completamente independiente del Estado y que su misión, su única misión sea la de preservar el poder adquisitivo del boliviano. Para eso tiene que hacer mil cosas. Tiene que, primero, las reservas internacionales. Tiene que, tenemos que ver los activos y los pasivos del Banco Central de Bolivia. Cada vez han ido sus pasivos creciendo. Sus pasivos sería como la masa monetaria y otras más. Y sus activos cada vez son de peor calidad y han ido reduciéndose, sobre todo el tema de las reservas internacionales. No teníamos ninguno de estos problemas de inflación, de que la devaluación, que el dólar blue, que todas estas cosas han ido apareciendo mientras más sus activos han ido desapareciendo, sobre todo el tema de las reservas internacionales, ¿no? Que han pasado desde 16.000, 17.000, creo que es lo máximo. Ahora ya ni se sabe, ¿no? Cuánto tenemos en reservas internacionales. Creo que tenemos, la última información que vi, creo que había 50 millones de dólares en efectivo y lo demás estaba en oro. Entonces, lo primero y principal para mejorar institucionalidad, que las instituciones funcionen y que hagan lo que deberían hacer, fuera de quien sea el gobierno. Y segundo es la macroeconomía, mejorar todos los aspectos que están macroeconómicamente mal en el país. Ok, Gracias, gracias. Jenny. Bueno, ¿alguien tiene alguna más intervención, charla, pregunta? Bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Sí, era de hacerlo bastante corto, hacerlo bastante llevadero. Y les recomiendo bastante, bastante que busquen este libro. Ya les dije que lo tienen en el Mises Institute, está gratuito. Lo pueden descargar, pero está en inglés, ese es el problema. O si no, también lo pueden buscar en bibliotecas, librerías que trabajen con el grupo editorial. Entonces, muchas gracias y ya nos veríamos la próxima semana, el próximo jueves, para hablar de los tres temas que faltan, ¿no? La visión sobre el capitalismo, sobre el socialismo, y al final el último seminario, que para mí es el más importante que tiene, que es sobre la política y las ideas, que al final de todo, las ideas importan. Vale, muchas gracias Esteban, muchas gracias a los demás por su presencia y nos vemos la próxima semana. Ok, gracias. Chao.